Pablo empieza el capítulo 12, empieza a ver y a decirnos, ¿cierto?, cuál es nuestra responsabilidad, cuáles son nuestros deberes en el servicio y en el vivir cristiano. Ahora empieza, ¿cierto?, a darnos responsabilidades, que realmente, ¿cierto?, vimos, ¿cierto?, que Jesucristo nos justificó, Dios nos justificó, que fuimos, ¿cierto?, justificados, que fuimos sellados y que mediante su Espíritu nosotros somos santificados. Pero ahora empieza Pablo a hablar conforme a nuestros deberes que tenemos. El capítulo 12 es el inicio de la sección del servicio a Dios, de la vida en Cristo, cómo yo debo comportarme, cuáles son los frutos, cuáles son las evidencias que yo tengo como cristiano. Bien, entonces ahora Pablo nos dice, ahora debemos poner en práctica lo que hemos recibido del Evangelio. Dedicación o consagración personal. Y esa es nuestra responsabilidad. Vemos el capítulo 12, versículo 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el cuerpo, que es vuestro culto racional, ¿cierto? Como hayamos mencionado, Dios me predestinó. Dios, por intermedio de un creyente, ¿cierto?, sembró la palabra. En un momento escuchamos la palabra, escuchamos predicar, y si esa semilla fue, ¿cierto?, fue sembrada, fue caída en nuestros corazones. Dios, por intermedio del Espíritu Santo, nos convence de pecado, porque es la única persona que nos puede convencer realmente, oh, sí, ¿verdad? Yo soy pecador, necesito de Cristo, necesito que me perdone. Y la única persona que a nosotros nos puede convencer de eso es el Espíritu Santo. Dios, por medio de Jesucristo, dice que somos salvos, somos rescatados, somos redimidos y somos justificados. Dios, por intermedio del Espíritu Santo, somos sellados, santificados, renovados y fortalecidos. Hay muchas más características, pero esos son los que más a grandes rasgos hemos estado viendo en esta carta maravillosa de Romanos. Ahora Pablo nos instruye que sobre nuestros deberes y nuestras responsabilidades, ya sea como un organismo. Aquí yo refiero a una iglesia como un organismo. Un órgano, ¿cierto? Un organismo es parte de un cuerpo. Cuando yo hablo de una iglesia como un organismo, estoy hablando parte del cuerpo de Cristo. Cuando yo estoy hablando de una iglesia como una organización, tiene que ver, ¿cierto?, una iglesia que sirve o que está al servicio de la sociedad. A eso nos referimos como organismo y como organización. Al ser regenerados y obtener la salvación, nuestras vidas y servicios deben empezar con la dedicación personal. Ahora viene nuestra responsabilidad, una dedicación personal, consagración personal. Pablo dice en el versículo 12:1, así que, hermanos, os ruego, punto. Es nuestro primer vis que vamos a ver. Pablo dice, os ruego, o sea, le está diciendo, no es una obligación, o sea, no tiene que ver que la dedicación no es algo que me aflige el alma, sino que tiene que ver con la voluntad. El motivo y la razón que me impulsa a esta verdadera dedicación y consagración no es una obligación, no es una ordenanza, sino que es un acto seguido por entender el amor y ser agradecido de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Por eso dice Pablo, os ruego, le está diciendo, os ruego, hermanos, por las misericordias que ya recibí. ¿Cuáles son las misericordias que yo recibí? Veamos en capítulo 3, 24, de este mismo Romanos. Vamos a ver dos solamente. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante Cristo Jesús. La primera misericordia que nosotros recibimos, ¿cierto?, fue ser justificado gratuitamente. O sea, yo adoro a Dios, yo me dedico a Dios o yo me consagro a Dios. ¿Por qué? Porque reconozco y entiendo de que no tuve que hacer nada para ser redimido, sino que por la sangre de Cristo, solo creer en Dios, ¿cierto?, yo fui justificado gratuitamente. ¿Cierto?, ese don o esa gracia inmerecida que muchas veces nosotros nombramos. Capítulo 8, versículo 35 del mismo Romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos
todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, nosotros, yo me consagro, yo me dedico, ¿cierto? Al Señor, entendiendo de que Él me amó primero, entendiendo que yo fui redimido. Entonces, gracias a ese amor, yo tengo ese agradecimiento. Entonces Pablo dice, Pablo, así que os ruego, hermano, por las misericordias de Dios, ¿cierto? Que presentéis vuestros cuerpos. Y aquí en el versículo, ¿cierto? Dice, el tercer bis, ¿cierto? Dice, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Vemos, ¿cierto? En el capítulo 7 analizamos de que Pablo decía, ¿cierto? Sobre sus miembros. Hablaba, ¿cierto? Sobre de que él hacía cosas que no quería hacer. Entonces, cuando yo estoy hablando de cuerpo, estoy hablando de esos miembros, estoy hablando de la mente y estoy hablando de la voluntad. Que yo debo presentar estos miembros, la mente, ¿cierto? Y mi voluntad en sacrificio vivo. Y esto cuesta, esto es lo que más cuesta. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos presentar nuestra voluntad de Dios, pero muchas veces no hacemos la voluntad de Dios. Generalmente no hacemos la voluntad de Dios. Y muy pocas veces hacemos lo que Dios quiere en nuestra vida, porque creemos que lo que nosotros hacemos es la voluntad de Dios, ¿se entiende? Pensando de que como yo soy hijo de Dios, no, que yo realmente estoy haciendo la voluntad de Dios, pero realmente estamos lejos del pensamiento de Dios. Sacrificio. El sacrificio es un cuerpo dedicado a Dios, no es una manda. Para mí, el ayuno, para mí no es un sacrificio. Pablo dice, ningún sacrificio que yo haga se va a poder comparar con el sacrificio que Jesucristo hizo en mi vida. Mientras yo haga cada 10 días ayuno de 5 días, eso nunca se va a poder nivelar con el gran sacrificio que Dios hizo o que Jesucristo hizo en nuestras vidas. Por eso no es una manda, no es como que yo diga, que voy a orar por esto porque Dios me escuche. No, si Dios me escucha, porque yo soy su hijo. Si en todo momento Dios me escucha, dice Pablo. Lo que está diciendo acá es que este sacrificio, ¿cierto? Esto es lo que yo estoy dedicando, este cuerpo dedicado, no es una manda, sino que es algo, ¿cierto? De que yo estoy presentándole al Señor. O sea, no solamente la necesidad de comer, no, sino que estoy presentando mi voluntad a Dios. Estoy presentando lo que yo pienso a Dios. Y estoy presentando lo que me impide a mí consagrarme, que son los miembros, que tiene que ver con la lengua, que tiene que ver con la vista, que tiene que ver con el chisme, que tiene que ver con el escuchar. Todas esas cosas yo tengo que presentárselas al Señor porque eso debe salir de nuestra vida. Va a costar, sí, porque Pablo dijo, yo hacía cosas que yo no quería hacer. Pero no se quedó en eso, sino que Pablo dice que yo debo presentárselo al Señor. ¿Por qué vivo? Este cuerpo, mis miembros, mi mente, mi voluntad, debe ser dedicado a Dios. Vivo, ¿por qué? Porque fuimos vivificados en Jesucristo. La paga del pecado es muerte. Entendemos que antes, ¿cierto? Lo único que podíamos ofrendar es muerte. No podíamos ofrendar nada a Dios, nada que le agradaba, porque todo en nosotros había muerte. Yo le expliqué, ¿cierto?, con referente a la gravedad, que la gravedad era el pecado, y la pelota, ¿cierto?, si yo la tiraba algo inerte, la gravedad o el pecado lo iba a vencer, iba a llegar al suelo. Pero cuando soltaba esa ave, ¿cierto?, que yo le expliqué la semana pasada, esa ave, al tener vida, va a vencer la gravedad y va a volar. Entonces, cuando yo tengo vida, yo venzo el pecado. ¿Por qué? No porque yo pueda, sino que el Espíritu que está en mí, que me vivificó, puedo vencer la gravedad. O sea, la muerte yo la venzo gracias, ¿cierto?, al sacrificio, porque yo soy redimido o porque yo soy hijo del Señor. Entonces, un sacrificio vivo. Termina el versículo 1 Pablo diciendo que mi dedicación y mi consagración en sacrificio vivo y santo, que sea agradable a Dios, ¿cierto? Que sea este olor fragante. ¿Qué lo que es? Nuestro culto racional. O sea, ¿cuál es ese sacrificio vivo, santo,
que es agradable a Dios, es nuestro culto racional. Ese es nuestro sacrificio vivo y agradable. Si ustedes están viendo, a mí me encanta destacar las letras. ¿Por qué? Porque las letras en sí, los artículos, un artículo definido, los adjetivos, dicen muchas cosas y separan de lo realmente y nos enseña cuál es el contexto de lo que estamos hablando. El versículo 1 habla Pablo y exige, ¿cierto? Y nos dice que nosotros tenemos, ¿cierto? Que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, ¿cierto? ¿Y cuál es el sacrificio vivo y santo? Es nuestro culto racional. En el versículo 2, Pablo explica qué es el culto o qué es el razonamiento. Y para allá vamos a ir. Nuestro culto racional es un acto de adoración espiritual como creyentes y como sacerdotes. Hoy no entregamos esos animales como se entregaban antes. Ahora lo que hacemos, ¿cierto? Entregamos nuestras vidas, ¿cierto? En sacrificio a Dios. Ofrecemos nuestro servicio, ofrecemos nuestra alabanza y ofrecemos nuestras posesiones. Romanos 15:16. Para ser ministro de Jesucristo, ¿a quién? A los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Nuestro culto racional debe estar, ¿cierto?, en servicio. ¿Para qué? Para poder ministrar, para poder predicar la palabra de Dios. Nosotros que tenemos la palabra de Dios, si nosotros callamos, ¿cómo ellos van a escuchar la palabra de Dios? Si la iglesia se calla, si la iglesia no predica, ¿cómo los demás van a escuchar realmente la palabra de salvación? Nosotros estamos enviados, ¿cierto? Nosotros somos apartados y nuestra consagración es ¿para qué? Para ofrecer nuestro servicio al Señor. También ofrecemos nuestra alabanza. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Esa es nuestra alabanza. Cuando yo canto al Señor, no es que yo estoy confesando lo que yo soy. Nuestra alabanza no es que confiese, ¿cierto? O exalte al hombre. O que diga, por mi esfuerzo yo llegué allá. O que exalte a un, no sé, a un obispo, o que exalte a un hombre. No, dice que nuestra alabanza dice que el fruto de mis labios, lo que salga de mis labios, ¿cierto? Es que yo confieso, mi alabanza es confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es declarar de que fuimos salvos, que fuimos rescatados, que gracias a su sacrificio, ¿cierto? Hoy día podemos compartir estos momentos de congregación. Entonces, nosotros debemos ofrecer nuestra alabanza. ¿A quién? A Dios, ¿cierto? ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Hijo Señor Jesucristo. ¿Y quién fortalece la iglesia? ¿Quién fortalece la iglesia? El Espíritu Santo. Entonces, y dije nuestras posiciones en el versículo 16. Y de hacer bien, de la ayuda mutua, no olvidéis, porque de los tales sacrificios se agrada a Dios. O sea, de lo que yo tengo, yo debo ayudar. Yo debo, ¿cierto?, despojar de mis posiciones. No digo que venda su casa, no digo que venda todo, que venda una carpa. No, lo que está diciendo es de que de lo que tú tienes, que debes dar, debes ayudar, no debes no debes ser indolente ¿cierto?, viendo la necesidad de tu hermano o la necesidad de tu prójimo. Eso también tiene que ver con el sacrificio, tiene que ver con una ofrenda, un sacrificio vivo, ¿cierto? Y santo ante la presencia del Señor. ¿Cómo entender la voluntad? ¿Para qué? Para que mi devoción sea efectiva, sin afligir mi alma. Yo debo hacerlo con agrado, yo debo hacerlo con agradecimiento, yo debo hacerlo por amor, agradecido por lo que Dios me entregó a mí, entendiendo que nunca de lo que yo haga, aunque yo me crucifique en una cruz, aunque yo diga me van a ahorcar o me van a matar por predicar la palabra de Dios, ninguna de esas cosas, nada se va a comparar con el amor que Dios
que Jesucristo hizo por nuestras vidas. El versículo 2 de Romano. No conforméis de este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hemos hablado tanto de este sistema mundial, ¿cierto? Y que el hombre, a lo largo de la historia, hemos visto, ¿cierto?, que ha ido mediante los gobiernos o mediante, ¿cierto?, los países, ha ido moldeando sus creencias, sus costumbres, su política, la música, la religión, su estilo de vida, las pautas morales. ¿Para qué? Para ellos alejarse y no tener tipo de responsabilidad ante Dios. Hemos visto, ¿cierto?, que en Congreso muchos están diciendo de que saquen la palabra de Dios. Han sacado la palabra de Dios de los colegios. Ahora quieren sacar la palabra del Senado. La palabra de Dios es una piedra en el zapato. La palabra de Dios para el ser humano es una piedra para el zapato. Entonces el hombre ha querido moldear, ¿cierto?, todas estas situaciones. ¿Para qué? Para que no tener ningún tipo de responsabilidad ante el Señor. 1 Juan 2, 15, 16. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Por qué el mundo, cuando hablamos de mundo o hablamos de este siglo, hablamos de era, ¿cierto? ¿Por qué actúa de esta forma? ¿Por qué no debemos amar las cosas del mundo? ¿Por qué no debemos conformarnos o no debemos dejarnos moldear por este sistema global? 2 Corintios 4, 3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre todos los que se pierden está encubierto. El evangelio lo quieren tapar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el evangelio en sí trae buenas nuevas, eso lo entendemos. Pero también el evangelio habla de que yo debo amar a mi prójimo, que yo debo despojarme de mis cosas, que yo debo, ¿cierto? El otro debe estar antes que mí, que yo debo amar a Dios por sobre todas las cosas, que yo debo amar a Jesús, ¿cierto? Que yo debo honrar el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvó, porque Él me redimió, porque el Espíritu Santo en mi vida, ¿cierto?, me redarguye. Entonces, el enemigo, ¿cierto?, no quiere que llegue el mensaje del evangelio a los incrédulos. El versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, cuando estamos hablando de este Dios de este siglo, que está en minúscula, ¿cierto? Estamos hablando del Dios de este mundo. ¿Quién es? Satanás, ¿cierto? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, en el cual es la imagen de Dios. Entonces Él cegó el entendimiento para que no entiendan el evangelio, para que no entiendan que Jesús es el Hijo de Dios, que necesitamos ser redimidos y que necesitamos ser justificados. Nosotros somos de este sistema, claro está, vivimos en Chile, estamos en Valparaíso, tenemos que ir a votar por los presidentes, tenemos que ir a votar por todas estas cosas porque estamos insertos en este mundo. Pero, ¿por qué estamos en este mundo? ¿Para qué? Para poder predicar del evangelio, ¿cierto?, de Jesucristo. Aunque estamos en este sistema, aunque estamos acá, ¿cierto?, nosotros no podemos dejarnos moldear por el sistema mundial. Vemos en la iglesia que muchas de las cosas del mundo están entrando a la iglesia. Algo tan básico como el árbol de Navidad. Yo no entiendo el por qué en una iglesia tiene que haber un árbol de Navidad. Hemos estudiado tantas veces cuál es el trasfondo del árbol de Navidad. ¿Quién creó y por qué se creó el árbol de Navidad? No estoy diciendo que no recordemos el nacimiento de Jesucristo, aunque esa fecha no fue, pero recordarlo también es bueno. Pero ¿por qué estas cosas, o por qué algunos cristianos, algunos hijos celebran el Halloween? No, que yo disfrazo al niño de angelito, yo disfrazo al niño de un profeta. Hemos visto ciertos videos de que pastores se disfrazan para tener un entretenimiento en la iglesia.
Cuando antes era más joven, y en eso yo caí también, el decir, busquemos, innovemos cosas nuevas para el culto, siendo de que no hay nada que innovar, porque nuestra tarea no es innovar en el culto o en la iglesia, nuestra tarea es predicar el Evangelio. ¿Y cuál Evangelio? El Evangelio que está en la palabra de Dios, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. O sea, en nosotros, dice la Biblia, que nosotros debemos predicar. El crecimiento que lo da el Señor, el que trae las almas para salvación, ¿cierto? Es el Señor. Yo me puedo disfrazar de lo que sea en la iglesia. Claro, van a llegar más gente, quizás porque soy más carismático o porque es más entretenido para la juventud, pero habrá palabras de salvación en esos lugares. Entonces, no hay nada que innovar en los cultos. En los cultos solamente hay que predicar el Evangelio, hay que edificarnos. Esa es nuestra tarea. Vemos, ¿cierto? En el versículo 6 dice que el único que puede disipar, en el capítulo 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice que el que disipa, ¿cierto? Las tinieblas, no soy yo. El que disipa las tinieblas es Dios. Es Dios el que me llamó, es el Dios el que me predestinó, es Dios el que me llamó y el que me hizo entender por el intermedio de tu espíritu, por su espíritu, que yo necesito la salvación. Pero mi tarea, lo que estamos hablando, que yo debo dedicarme, yo debo consagrarme, ¿para qué? Para poder predicar la palabra del Señor. Volvamos al versículo 2 del capítulo 12. Analizamos este mundo, este siglo y esta era, ¿cierto? Al momento de aceptar a Jesús, Él nos lavó y Dios nos muestra, el Evangelio nos muestra su gran amor. Ahora, por medio de la lectura bíblica, ¿cuál importante es los estudios bíblicos? ¿Cuál importante es la oración o la conversación con Dios? ¿Cuál importante es la consagración o la dedicación de Dios? ¿Por qué? Porque esto nos permite, ¿qué? Entender, vislumbrar y nos permite comprender cuál es la voluntad de Dios sobre mi vida. ¿Cuál es el propósito que hay en mí? Todos tenemos un propósito de Dios en nuestros corazones. Todos, por algo Dios nos trajo. No estamos ahí porque sí, estamos con un propósito. ¿Qué nos lleva el estudiar la palabra de Dios o el tener una lectura de la Biblia? Así podemos, ¿cierto?, nosotros defender nuestra fe. Claro está que Dios no necesita defensa de nadie. Dios sigue siendo Dios. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y el Espíritu Santo es el que edifica, ¿cierto?, a la iglesia. Si yo creo o no creo, o lo leo la Biblia o no lo leo la Biblia, Dios sigue siendo Dios. Pero el que necesita la instrucción, el que necesita buscar o el que necesita instruirse, soy yo. El que necesita consagrarse, yo necesito eso. ¿Para qué? Para poder decir fehacientemente, ¿cierto? Y decir con una postura lo que yo creo. Yo creo en Dios. ¿Por qué tú crees en Dios? Es que yo creo en Dios porque mi mamá me dijo que yo creía en Dios. No, yo creo en Dios por esto, por esto, por esto. ¿Por qué tú crees en Jesucristo? Por esto, por esto, por esto. ¿Por qué tú crees en el Espíritu Santo que está en tu vida? Por esto, por esto, por esto. Y esa seguridad solamente me la da la palabra del Señor, al leer, al tener la lectura de la Biblia. Y ese entendimiento, ¿cierto? Porque dice, estamos hablando del versículo 1 de un culto racional. Y esa razón o ese entendimiento a mi mente es renovado o es restaurado, ¿cierto?, mediante el Espíritu Santo en mi vida. Entonces, cuando yo acepté al Señor, vino el Señor a mi corazón, me selló, me justificó, me redimió y estoy, ahora ponte de pie y ve a predicar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que mediante la lectura bíblica, Él me va renovando, Él me va restaurando. Y no estoy diciendo por emociones, no digo aleluya cada 3 veces, no. Sino que yo digo aleluya porque entiendo el aleluya. O digo amén porque entiendo el amén. Y eso es razonar, eso es tener entendimiento, eso es decir, yo creo en el Señor. Y eso es lo que está diciendo Pablo, que mi mente, mi razonamiento es un culto sacrificio vivo ante Dios. Porque yo sé y entiendo con mi mente, entiendo que mi voluntad no, debe estar sujeta, debe ser obsecuente ante la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Y hemos hablado tantas veces, buena. ¿Qué es bueno? Bondadoso, misericordioso,
piadoso, agradable. ¿Qué es agradable? Algo deleitoso, que es grato. Es perfecto también, que es adecuado para mi vida, es lo que yo necesito, es el calzado perfecto para mi vida. No es un número más ni un número menos, es lo que yo necesito. Las respuestas de Dios no tienen que ver con lo que yo quiero, sino con lo que yo necesito. Que el servicio de mi vida cristiana, ¿cierto?, viene y nace de la persona regenerada y removida. Una vida santificada tiene que ver con la comunión con el Espíritu Santo. Un cuerpo, el miembro, mi mente, mi voluntad debe ser dedicado al Señor. Eso es lo que estamos viendo en estos dos primeros versículos. Eso me permite aquí a mí tener una mente renovada. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Aquí tiene que ver con una actitud sincera. Yo expliqué la etimología de la palabra sincera. La palabra sincera tiene que ver cuando el alfarero hacía el jarro y al coserlo se le trizaba. Entonces cuando se le trizaba el jarro, le colocaba cera. ¿Para qué? Y después lo pintaba. ¿Para qué? Para tapar esa grieta. Entonces aquí nos está hablando que nosotros debemos ser a espejo descubierto, sinceramente ante la presencia del Señor. O sea, mi dedicación al servicio o mi consagración que tiene que ver al servicio de Cristo debe ser sincera, debe ser transparente y debe ser, cierto, consagrada con el Espíritu Santo. Que el Señor les sea bendiciendo ricamente. Siempre es corto el tiempo, debe quedar como 30 segundos. Despídanse, mis hermanos, cuídense, bendiciones, los quiero, los amo, los adoro, como decían por ahí. Cuídense, bendiciones.